Bueno, John Freddy, muchas gracias de nuevo por concederme esta entrevista, ya en una situación un poco diferente, en pandemia no podemos encontrarnos, pero creo que es una oportunidad también para entender cómo se están dando los liderazgos juveniles o cómo se están reinventando los liderazgos en tiempos de pandemia. Y lo primero que quiero que me cuentes es un poco contextualizarnos en cómo es la situación general de tu localidad dentro de la pandemia. La localidad de Usme ha estado pues en restricciones, ha estado con todo el proceso de quedarse en casa, de las prioridades del lavado de manos, de todos esos sistemas para evitar el contagio. En cuanto a la juventud, aún los jóvenes siguen saliendo, pues claro, obviamente estar encerrados es complejo. Desde la academia al escenario hemos estado manejando todo lo que es clases virtuales, ampliamos nuestra galería, creamos nuestra página web, ya finiquitamos todos esos procesos porque sabemos que ahora debemos adaptarnos a que ya no van a estar las personas viniendo tanto, pero sí podemos ofrecer nuestros productos a través de las plataformas. Entonces ya creamos nuestra página web, estamos ya terminando con el proceso del carrito y todas estas cosas que son importantes para pues, sostener el espacio. Los niños han continuado muchos con sus procesos, otros están en su casa estudiando lo que ya habían, las herramientas que habían tenido dentro del proceso de la academia. Y en esas alturas del partido, los padres que habían retirado a sus hijos por temor también a traerlos, están volviéndose a vincular porque saben que ya pues este año 2020 se fue virtual, entonces pues no hay de otra sino terminarlo virtual y también pues reconocer las herramientas que tiene el Internet y utilizarlas a favor, mientras que pues volvemos a una presencialidad. En relación a ya puntualmente esas reinvenciones de liderazgo social, eh, ¿qué resultados han tenido? Ahorita creamos algo muy bonito que se llama Siembra, Cuida y Cosecha, que es la réplica de la huerta que tenemos aquí en la Academia del Escenario, que es rotativa, es movible y todo, Sí. ponerla en otras terrazas. Hay muchas terrazas en Usme, hay muchas casas con terraza, ponerlas, llevarlas allá, que la institución haga lo posible también por apoyar estos proyectos. Y el punto más fuerte ahorita de la academia y es potencializar las huertas comunitarias y las huertas urbanas para lograr tener una soberanía alimentaria y frente a ello pues ya poder ver las otras temáticas. Pues una comunidad que tiene y puede alimentarse va a poder obviamente adquirir el resto de conocimientos porque va a tener el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Aquí se me metió el gato en la videollamada, te lo presento. Lo voy a sacar porque no nos deja trabajar. Sí, la última pregunta que quería hacerte era, ¿qué miedo tienes ahora en este momento en cuanto a la incertidumbre que hay por la pandemia? ¿Cuál es tu mayor miedo como líder juvenil en este momento? Pues uno de los miedos más grandes, o más que miedo, es como una preocupación, y es que han incrementado la cantidad de organizaciones que nos presentamos a convocatorias nacionales, distritales y locales, y la capacidad que está brindando las entidades y el gobierno no dan abasto. Nos acabamos de dar de cuenta que el IDEPAG acabó de sacar organizaciones cuidadoras y se presentaron 1.105 organizaciones, Ujú. cuando el año pasado con la OE y Secretaría Distrital se presentaron aproximadamente 300. Quiere decir que había un incremento muy grande en la demanda para poder vincularse a estos procesos y la institución no ha pues ampliado. Bueno, John Frey, creo que esas eran las preguntas que yo tenía. Te agradezco y espero que todos estos proyectos se gesten un poco, que lleguen los recursos y que hayan cada vez más garantías para los liderazgos juveniles. Politécnico Gran Colombiano.